Ahí escuchábamos esa pregunta universal de Joe Jackson en esa canción que se llama ¿Is she really going out with him? ¿De verdad? ¿Se lo va a llevar para casa? Eso dice en el coro. Les prometí que hablaríamos de esto, así que hablamos de esto. De cómo nuestros datos pueden contribuir, nuestros datos en el más amplio sentido de la palabra, y también en nuestros datos, nuestro registro, nuestra huella digital, valga la redundancia, ¿cierto? Los datos electrónicos pueden servir no solamente para que accedamos a una mejor salud, sino también para que tengamos más poder sobre esas decisiones, para que por lo menos entendamos un poco más de nuestros tratamientos y nuestras posibilidades. Hay un lugar que se llama Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Y tienen mucho que decir al respecto. Tienen un par de proyectos bien interesantes. Y su codirector es un señor que se llama Daniel Capurro, que nos acompaña ahora en la Invención del Futuro. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de estar discutiendo, conversando acerca de estos temas. Antes de entrar al centro, Daniel, tú eres doctor especializado en informática, ¿correcto? Así es. Después vamos a ir sobre eso, ¿eh? No creas que pasa piola. Pero a ver, hay una cosa que siempre aparece como alarma cuando uno habla de empoderamiento del paciente. Y yo creo que a los doctores les debe preocupar bastante. Porque no tiene tanto que ver, o la parte buena, digamos, tiene que ver con el contrapeso, ¿cierto?, de información entre el doctor y el paciente, ¿correcto? Pero la parte mala generalmente se reduce a la frase doctor Google. Cuando la gente dice, no, doctor, es que yo ya googleé esto y ya vi lo que me puede pasar. Y siempre además lo que te cuenta Google o cualquier buscador de lo que pueda pasar es terrible. Y eso, en vez de generar un empoderamiento a través de la información del paciente, genera lo contrario, po. Bueno, yo creo que en ese caso en particular, esto del doctor Google o del empoderamiento de los pacientes, siempre es, por supuesto, un balance. A nosotros nos interesa que los pacientes se empoderen, los pacientes que conocen de sus enfermedades, de que conocen sus factores de riesgo, que conocen cómo funciona el sistema de salud, sabemos que les va mejor. Y nosotros como médicos lo que nos interesa es que a nuestros pacientes les vaya bien, que puedan tratar bien sus patologías. Por lo tanto, hay mucho que ganar ahí. Por supuesto que existe la posibilidad, como en todo Internet, de encontrarse con cosas que de repente uno no se anticipaba. Y yo hago consultas, hoy día en la mañana vi pacientes, y de vez en cuando llegan pacientes que llegan asustados porque encontraron X información que era súper miedosa, alarmante con respecto a su patología. Y yo creo que ahí está también la gracia y la responsabilidad de nosotros como médicos de ir aprendiendo que la información está afuera, que no hay cómo escapar de ella, y que tenemos que tener conversaciones honestas y transparentes con nuestros pacientes y usar esa información. O sea, yo me siento en la consulta con mi paciente, con el computador al lado, y les muestro gráficos, les muestro tablas, les muestro información, y empezar a orientarlos. Hay fuentes de información que están específicamente diseñadas para pacientes, que tienen información de alta calidad, y después de 2 o 3 veces que ya me conocen, ya saben un poco dónde ir a buscar, no solamente ir a googlear. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, tanto para los pacientes como para nosotros. Tú eres codirector del Centro Nacional en Sistemas de Salud. ¿Qué es el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud? Perdón. Información en Salud. Porque es algo, digamos, entiendo que involucra varios centros, varias universidades, como un esfuerzo grande, ¿no? Claro, este es un proyecto que fue financiado por Corfo, y en el cual 5 universidades, de las universidades más importantes del país, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, a la cual yo pertenezco, la Universidad de Talca, Concepción y Valparaíso, nos juntamos con apoyo de algunos asociados, tanto universidades, prestadores de salud, empresas privadas, para establecer un centro que ayude, ¿no es cierto?, a establecer un poco las reglas del juego o el marco en el cual nos vamos a comunicar como entes que participamos de los sistemas de salud. Porque hoy día tenemos un sistema de salud, si bien Chile no es un país tan grande, es un país súper repartido, ¿no es cierto?, y bien fragmentado en sus regiones, en sus comunas, la atención de los consultorios versus la atención en los hospitales, el sector público y privado. Y con mucha asimetría, por lo menos. Claro. Y entonces es súper importante poder compartir información en este mundo.
Y no es fácil ponerse de acuerdo. Y no es fácil ponerse de acuerdo porque hay montones de barreras para ponerse de acuerdo. Y la apuesta de Corfo fue decir, mira, desde la academia nosotros vamos a poner este centro al servicio del país para que podamos catalizar este ponerse de acuerdo y que podamos finalmente empezar a compartir información de manera adecuada y que finalmente termine beneficiando a los pacientes. Ahora, ¿de qué información estamos hablando y cómo se recoge esa información? Porque uno se imagina, no es por ponerme en el lugar del doctor, pero el doctor que antes atendía al paciente, que se lo examinaba, hacía el diagnóstico, le hacía la receta que atendía él y el farmacéutico, se la pasaba, listo, fin. Pero ahora uno se imagina que tiene que meter una cantidad de variables al computador, se generan como nuevos trabajos. ¿Qué tipo de información es la que queda y para qué la ocupamos o la estamos ocupando? Mira, hoy día yo diría que el punto de entrada principal de esa información de salud son los registros clínicos electrónicos o las fichas electrónicas. Hoy día, cuando yo voy a un centro médico, una consulta, la gran mayoría utilizan computadores para registrar la información de los pacientes. Para saber si además estuvo antes, por qué motivo, qué se le recetó, etcétera. Claro, y toda esa información va dejando trazas en los sistemas de información acerca de mis síntomas, de si yo respondo bien a los tratamientos o no, si es que algo me cayó mal o no. Entonces, acerca de mis diagnósticos, si yo fui hospitalizado, si yo acudí a un servicio de urgencia. Entonces, toda esa información hoy día habitualmente queda dentro de los sistemas de salud específicos. Si yo voy al hospital, que si yo Sotero del Río, el Sotero del Río se queda con mi información. Si yo voy a la clínica alemana, se quedan con mi información. Si yo voy al Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde yo trabajo, también nos quedamos con esa información legalmente es del paciente, pero claro, vive dentro de los computadores de cada una de esas instituciones. Entonces, este Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud lo que busca es establecer reglas del juego para que esa información pueda intercambiarse de manera beneficiosa para el paciente y segura para el paciente. Ahora, eso tiene que ver con respetar la privacidad de esos datos de salud, pero a la vez, entiendo, integrar ciertos datos que nos permitan incluso elaborar políticas públicas, ¿no? Absolutamente. Yeah. Por ejemplo, hoy día recientemente, y esta es una conversa que tuvimos hace no tanto tiempo con el entonces era futuro ministro Santelice, ¿ya? El tema de así que le robo a él la frase, ¿ya? El tema cuando hubo el problema del stock de la vacuna de fiebre amarilla, claro, que todo el mundo lo vimos en las noticias y la gente haciendo cola, bueno, la verdad es que no era tan difícil dimensionar la cantidad de gente que iba a demandar esas vacunas y haberse anticipado, ¿no es cierto?, a ese pico o alza de demanda, o lo que va a pasar ahora. Nosotros sabemos que la epidemia de influenza en el hemisferio norte fue bien intensa. Claro. Podemos anticipar que la epidemia nuestra también va a ser intensa, no sabemos exactamente cuándo, pero hoy día todos los servicios de información en Chile, los servicios de urgencia, en Chile, están generando información en forma continua y podríamos, si la información estuviera adecuadamente conectada, establecer mecanismos de vigilancia que nos permitan saber exactamente cuándo va a venir el pic, hacer el plan de invierno y ejecutarlo en el momento adecuado y no 2 semanas antes o 2 semanas después, cuando la información tiene múltiples potenciales beneficios. Y por supuesto que hay que tener cuidado y hay que tener muchas precauciones con el tema de la privacidad de los pacientes. Y para temas de vigilancia, por ejemplo, a nivel país, yo no necesito saber que en la consulta de servicio de urgencia fue Pedrito de los Palotes, ¿no es cierto?, el RUT tanto. Yo necesito saber que alguien de cierta edad fue al servicio de urgencia. No me interesa saber exactamente qué persona. Yo necesito saber los datos agregados y poder juntarlo con información de viajes al extranjero y poder hacer, ¿no es cierto?, análisis más complejos. ¿Y a esos datos estamos accediendo, los estamos integrando o recién estamos empezando en esa tarea? Hoy día ¿Cuánto tiene el centro? ¿Qué historia tiene el centro? El centro oficialmente empezó a funcionar a principios del 2017, así que relativamente reciente. Nosotros estamos en este minuto en proceso de constituirnos como una entidad sin fines de lucro independiente. Hoy día vivimos al alero de la Universidad de Chile, pero estamos en proceso de constituirnos como una entidad sin fines de lucro para poder tener una vía independiente y empezar a funcionar, ¿no es cierto?, como
como un agente, ¿no es cierto?, en el cual todos podamos confiar y que podamos establecer las reglas del juego, como te digo, para poder intercambiar de manera segura y efectiva la información en salud. Y te interrumpí en la respuesta, perdón, pero ¿cuántos de esos datos que son susceptibles o que sería muy útil tener e integrar estamos teniendo e integrando? Yo creo que estamos usando una fracción menor. Ya. Todavía una fracción menor. Muchos hospitales hoy día le enviamos información al Ministerio de Salud, pero esa información habitualmente se hace en retrospectiva. Nosotros mensualmente, semestralmente o anualmente le mandamos información al Ministerio de Salud acerca de nuestros pacientes, los que vimos, los diagnósticos que tuvieron, porque es parte de la regulación, ¿ya? De lo que nos obliga la ley y los reglamentos. Pero utilizar información en tiempo real, por ejemplo, es hoy día que todavía estamos muy al debe en cuanto a la posibilidad de hacer analítica, ¿no es cierto?, más compleja de esa información. Estamos conversando con el doctor Daniel Capurro, codirector del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Lo mencionabas recién, Daniel, ¿han tenido reuniones con el ministro Santelices, el ministro de Salud? Hemos tenido reuniones con él, con su equipo, para poder, bueno, como todo gobierno nuevo que se instala, viene un periodo, ¿no es cierto?, de establecer, ¿no es cierto?, vínculos con todos los nuevos actores o los actores establecidos del ecosistema, y nosotros estamos en esa fase, ¿no es cierto? Nosotros hemos puesto a disposición todo nuestro know-how, tenemos, de nuevo, el conjunto de universidades que participamos del CENS, tenemos la mayor producción científica en el área de nuestro país, tanto en medicina como en ingeniería. Por lo tanto, creemos que tenemos todo que aportar para que al ministerio le vaya muy bien en cuanto a establecer estrategias que usen bien la información en salud para beneficio de los pacientes. Vamos a seguir conversando con Daniel Capurro, doctor y codirector del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Y mira, esta canción la escogimos por esto, porque lo más importante es que no se te pierda el número. Pero antes, el único número que sabía uno era el número de teléfono. Ahora, ¿cuántos te sabes? Poco. Poquísimo. Hay una canción que hizo Steely Dan, porque hay un número, cuando te dan el número, te lo anotaban en el papelito, se te perdía y chao. No había manera, oye, no, en Twitter, no, me lo mandáis de nuevo. No. Se te perdía el número, Steely Dan canta Ricky, don't lose that number. Ahí escuchamos a Steely Dan con Ricky, Don't Lose That Number. Oye, una canción que cantaba en una de mis películas favoritas, Say Anything, digan lo que quieran, cantaba James Mahoney cuando iba manejando. Cantaba esa canción. Bueno, en fin. Cosas que me acordé por a propósito de que murió James Mahoney hace poco. Estamos conversando con el doctor Daniel Capurro, quien es codirector de una iniciativa muy interesante, que es el Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Estamos hablando de aquello que se ha dado en llamar Big Data y salud, naturalmente. Daniel, estábamos hablando de que existían posibilidades, por lo menos conversaciones, de que el Ministerio de Salud un poco también elaborara estrategias en torno a los datos que podemos y que se pueden recabar, datos de salud de la población, naturalmente. Pero todos nosotros, digamos, la penetración en Chile de smartphones es altísima, de celulares para qué decirlo, pero de smartphones altísima. Mucha gente tiene ya sea relojes inteligentes u otros aparatos que te van monitoreando desde el ritmo cardíaco a otros factores. Hay como muchas herramientas a nivel doméstico para ir monitoreando nuestra propia salud, sobre todo si además sabemos que tenemos una condición o predisposición, tenemos muchas maneras de saberlo que antes, ¿no? ¿Cómo se integra esto como a esta nueva realidad, ¿no? A estos datos como manejados a nivel intrahospitalario, clínico, etcétera? ¿Cómo conversan esa información? Bueno, hay dos componentes. El primer componente es que efectivamente nosotros como personas pasamos poco tiempo en contacto con los servicios de salud. Uh-huh. Incluso si yo tengo una patología crónica severa, ¿no es cierto?, que me obliga a ir al doctor cada cierto tiempo, el porcentaje que paso en contacto con el sistema de salud es mínimo. Por lo tanto, todo lo que pasa entre medio de esos controles, para nosotros los médicos suele ser un misterio. Yo espero a la visita siguiente y le pregunto, ¿cuándo le dolió? Claro. ¿Cómo se sintió? ¿Le cayó bien o no le cayó bien el remedio? Creemos que
hoy día con la disponibilidad de tecnología, como los smartphones, como los relojes inteligentes, como el Internet de las cosas, que hoy día está cada vez más disponible, vamos a ver una avalancha de información que nos va a poder hablar del estado de salud de los pacientes, ya más allá de su intercambio con el sistema de salud como formal, ¿ya? Y eso nos va a permitir entender de mejor manera, ¿no es cierto?, cosas que hoy día nosotros no tenemos idea. Hoy día, por ejemplo, hay un sitio web que tengo entendido que todavía está solo en inglés, pero que se llama Iodine, y que lo creó un grupo de periodistas en Estados Unidos, donde le pedían a los pacientes qué medicamento le recetó su doctor y cuéntenos cómo se ha sentido. Y los pacientes van ingresando su información, y entonces después de estar mucho tiempo recolectando esa información, uno como paciente puede entrar ahí y decir, mira, a mí el médico me recomendó el mismo remedio que le recomendó a estos otros miles de pacientes, y mira, acá al 30% les dio dolor de cabeza, pero se les pasó la semana, así que bueno, esta semana no hay problema. O sabes que el 80% de estos pacientes se mejoró a los 2 meses, ok, entonces hay que tener paciencia, seguir tomándolo y no suspenderlo antes de tiempo. Cuando hay un montón de posibilidades que van surgiendo a partir de recolectar información más allá de lo que ocurre dentro de los hospitales o dentro de los centros de salud. Ahora, ¿cómo crees tú, Daniel, que va a impactar finalmente? Aquí tratamos de imaginarnos, de proyectar el futuro, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ante esta avalancha de datos la potencial revolución que supone esta cantidad de información? ¿Cómo van a ser las relaciones paciente-doctor? ¿Cómo van a ser la administración de salud en, qué sé yo, en las próximas décadas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la misma explosión de Internet nos permite aventurar que hay muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero dentro de eso, yo creo que nos podemos imaginar una situación en la cual la comunicación del paciente no con su médico, sino que con su equipo de salud va a poder ser, ¿no es cierto?, mucho más fluida, donde la resolución de preguntas va a poder ser, ¿no es cierto?, mucho más expedita, donde probablemente encontremos algunos nichos donde la inteligencia artificial va a poder resolver algunas cosas y no necesariamente voy a tener que esperar a conseguirla ahora con mi doctor para encontrar una respuesta, ¿no es cierto?, a una pregunta en particular. Voy a poder empezar a recolectar, ¿no es cierto?, inteligencia colectiva de cómo le ha ido al resto de los pacientes con respecto a ciertos tratamientos. Creemos que va a ser una combinación de cosas. Yo estoy bastante seguro que no vamos a descendir de la visita, ¿no es cierto?, a un centro de salud donde alguien me pueda examinar, tomar exámenes de laboratorio, donde van a haber enfermedades graves, a uno lo van a poder seguir atropellando en la calle y va a tener que hospitalizarse en una unidad de cuidado intensivo, así que... Pero que atropellar un auto que se maneja solo. Claro, que se maneja solo, así que no sé a quién le voy a poder echar la culpa. Pero sí creo que vamos a poder empezar a encontrar nichos en las cuales ciertas tecnologías van a poder ir resolviendo de mejor manera algunas cosas que hoy día resolvemos, ¿no es cierto?, de manera un poco más artesanal. Hace un par de años, o 2, 3 años, poco nos imaginábamos que íbamos a estar respondiendo mensajes a través de WhatsApp a los pacientes. Hoy día eso es cosa de todos los días, ¿no es cierto?, donde nos mandan información, donde nos hacen preguntas y las respondemos casi instantáneamente. Creo que eso hay que abordarlo de una manera, ¿no es cierto?, mucho más sensata, más organizada, para que sea bueno para el paciente, bueno para el sistema de salud, pero yo creo que esta va a ser un proceso sin retorno. Te escucho optimista, Daniel Capurro, codirector del Centro Nacional del Sistema de Información de Salud. Por eso es que un médico internista, que uno diría, tiene una buena profesión, una buena proyección, decide especializarse en informática, en datos. ¿Por qué? ¿Cómo da ese salto? Mira, tengo que admitir que desde que estaba en la carrera de medicina, que ya me empezó a interesar esta cosa, no tanto porque me encantan los computadores, nada por el estilo, sino que llegó en algún momento que como que me cayó la teja de decir, sabes que hay tanta información con respecto a la salud, hay tanto conocimiento médico, y finalmente cuando uno va a la consulta del doctor, ese médico toma decisiones con la información de lo último que estudió, lo último que se acuerda, y esa toma de decisiones
uno podrá ser un poco más o menos polémico, pero probablemente no es todo lo perfecta que uno pudiera querer. Entonces en ese minuto yo dije, hay tanta información, tiene que haber alguna mejor manera, y esa mejor manera es incorporar a los computadores en esta toma de decisiones, ¿no es cierto?, en salud. Ahora ya hay un montón de gente que lo ha estudiado, que la cantidad de información necesaria para tomar una buena decisión en salud ha ido creciendo exponencialmente, y ya no basta con lo que yo me acuerdo, con lo que yo anoté en mi libreta, o con lo que yo tengo anotado en mi computador. Tienen que haber formas, ¿no es cierto?, en el cual el computador nos pueda presentar la información de mejor manera, nos pueda ayudar a encontrar la evidencia científica de manera más rápida y así tomar mejores decisiones. Y así fue como yo me empecé a interesar y a enterar que existía este campo de la informática médica. Hice mi especialidad de medicina interna porque es la madre de todas las especialidades. Y después hice mi doctorado en informática médica porque me pareció que era importante formalizar este interés, ¿no es cierto?, y poder dedicarme mayoritariamente a este tema. ¿Y fue sorpresivo para ti que encontrar como gente con la que trabajar en este campo nuevo para crear, por ejemplo, el Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud? Mira, divertido. Yo cuando me fui, cuando terminé mi beca de medicina interna, pasaba un par de años antes de que yo me pudiera ir a Estados Unidos. Y yo dije, se me va a pasar la micro, estos 2 años va a ser terrible porque voy a volver y ya va a estar todo hecho. Va a ser viejo lo claro, que estudié. Y la verdad es que no, ha sido creo que un timing súper bueno. Hay investigadores de alto nivel en otras universidades, tenemos un mercado de la salud que está, ¿no es cierto?, maduro y disponible para hacer esta transformación digital, así que creo que fue un súper buen timing para esto. Y hemos podido encontrar un ecosistema de personas, ¿no es cierto?, súper disponible. Falta mucho todavía de desarrollo de capital humano y ahí aprovecho de pasar el dato. El Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, uno de sus objetivos, junto con favorecer este tema de intercambio de información, es esto de generar capital humano en informática médica, en informática clínica, y en eso también estamos trabajando con las universidades. Daniel Capurro, codirector del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la música que nos indica que hemos llegado al final del programa, porque es una versión, en este caso, elegante, crooner, porque nuestro invitado vino con corbata, con chaqueta, entonces lo honramos con esta versión crooner, elegante, de She Blinded Me With Science, nuestra canción fetiche en la invención del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Nosotros los dejamos invitados porque ya llega Gabriela Ormaechea y Rodrigo Díez con las voces de la gran ciudad. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 4:30 de la tarde, en una nueva entrega de la invención del futuro en Pauta 100.5. Nos vemos.